Hola, ¿qué tal? En este video le vamos a hablar sobre el tema de uniformidad de dosis y el equipo está compuesto por Acosta López, Vanessa Guadalupe, Carrillo Sapir, Karen Michel, Lozoya Rodríguez, Ángeles Giselle y Pimienta Cotera José Juan. Ok, el tema de uniformidad de dosis se encuentra en el MGA 0299 y nos dice que los términos unidad y unidad de dosis se consideran como sinónimos y se definen como formas farmacéuticas que contienen una única dosis o parte de una dosis de un fármaco en cada unidad. Ok, la uniformidad de dosis se puede demostrar por medio de dos métodos. Uno es la variación de masa y el otro método es uniformidad de contenido. Pero ¿de qué va a depender qué método vamos a utilizar para demostrar la uniformidad de dosis? Ok, esto dependerá de la dosificación y el criterio de aplicación que se define en el método general correspondiente. Ok, vamos a entrar al método de variación de masa, el cual está basado en medir la masa individual de cada una de las unidades de dosis que están a prueba y de igualmente calcular la variación que existe entre cada una de ellas, relacionada al contenido del principio activo y suponiendo una distribución homogénea. Pero ¿para cuáles formas farmacéuticas se aplicará este método? Ok, este método puede ser aplicado para las cápsulas duras y tabletas que contengan 25 miligramos o más de un principio activo, y si este constituye el 25% más de la masa total de la unidad de dosis o del contenido de la cápsula en el caso de ser cápsulas duras. Ok, este método también puede ser aplicado para soluciones orales en envases de dosis única y en cápsulas blandas, en sólidos ya sean estériles o no, que estén en envases de dosis única, con o sin sustancias agregadas, ya sean activas o inactivas, que hayan sido preparados a partir de soluciones verdaderas y liofilizadas en el envase final, cuyas etiquetas nos indiquen este método de preparación. Ok, algo importante que se debe mencionar es que en el caso de que en una forma farmacéutica existan dos o más principios activos y que alguno de ellos no cumple con los requisitos para poder demostrarse por el método de variación de masa, entonces vamos a utilizar la prueba de uniformidad de contenido para este principio activo. Ok, pasando al procedimiento para el método de variación de masa, pues para determinar la uniformidad de dosificación por este método, pues vamos a seleccionar no menos de 30 unidades de tabletas o cápsulas, pero pues esto ya va a depender del producto que vayamos a analizar. Por ejemplo, en las tabletas. Aquí pues vamos a tomar 10 tabletas y las vamos a pesar individualmente, la vamos a pesar con precisión y después vamos a calcular el contenido en porcentaje que hay para cada unidad o en cada unidad. Ya cuando obtengamos el resultado de la valoración del principio activo, pues vamos a suponer que el principio activo se encuentra distribuido homogéneamente como mencionamos anteriormente. Y ya pues vamos a reportar los resultados teniendo el porcentaje más bajo y el porcentaje más alto. Ok, pasando al otro producto que son las cápsulas duras, que vamos a hacer? Vamos a tomar nuevamente 10 unidades y vamos a identificar cada una de ellas. Recordemos que tenemos que pesar con precisión igual que en el producto anterior. Y pues lo que vamos a hacer después de esto es vaciar
el contenido de cada recipiente y vamos a pesar cada envase vacío. Después vamos a calcular el peso individual de cada unidad. Como nota que mencioné anteriormente, vamos a calcular el contenido en porcentaje de cada unidad con el resultado de la valoración del principio activo. Igualmente, suponiendo que el principio activo está distribuido de forma homogénea. Ok, pasando al siguiente producto, que son las cápsulas blandas, que recordemos que son unas cápsulas de gelatina blanda que va a contener un líquido o un semisólido que se va a encontrar ya sea en solución o suspensión. Ok, ¿qué vamos a hacer con las cápsulas blandas? Vamos a tomar 10 cápsulas y vamos a pesar de forma individual cada una de ellas para así obtener lo que es el peso bruto, y pues vamos a mantener identificadas las cápsulas. Después de esto vamos a abrir las cápsulas utilizando ya sea unas tijeras, una navaja, y vamos a liberar el contenido. Después de esto pues vamos a lavar con un disolvente que no la modifique, que no la degrade, y vamos a dejar que se evapore. Eso sí, pues evitando que la cápsula pierda la humedad. Y después de esto vamos a pesar ya las cápsulas sin el líquido. Vamos a calcular, perdón, el peso individual de cada unidad. Y como nota tenemos aquí que tenemos que calcular el contenido en porcentaje de cada unidad con el resultado de la valoración del principio activo, suponiendo que el principio activo está distribuido de forma homogénea. Ok, vamos a pasar al siguiente método. Este ya es el método de uniformidad de contenido. ¿En qué se basa este método? Ok, este método pues va a determinar de forma cuantitativa el contenido individual de principio activo en un determinado número de unidades de formas farmacéuticas que sean de dosis única. Pero para determinar si la variación de los contenidos individuales está dentro de los límites establecidos. Este método se puede aplicar para todas las formas farmacéuticas, pero es necesario en algunos casos. Por ejemplo, en las tabletas recubiertas, pero a excepción de las tabletas que están recubiertas con película y que contengan 25 miligramos o más del principio activo. Este método también se puede utilizar en las suspensiones, en las emulsiones o los geles, pero que sean en envases de dosis únicas. Por ejemplo, también en las cápsulas blandas, pero que estas se vayan a utilizar solamente de forma sistémica, que la administración sea sistémica, pues, y no para los fármacos que se van a administrar de forma externa, por ejemplo, los que son administración cutánea. También va a ser necesario utilizar este método para algunos sólidos, ya sean estériles o no, pero que estén en envases de dosis única, con sustancias agregadas, ya sean activas o inactivas, cuando no cumplen con los requisitos establecidos para la variación de masa, como ya mencioné anteriormente. También va a ser necesario para algunas soluciones que sean para inhalación, que estén envasados en un frasco que tengan ámpula de vidrio o de plástico y que vayan a ser utilizadas para hacer nebulizaciones, que sean destinadas para el uso en el nebulizador, pues. Ok. Las formas farmacéuticas que se van a analizar por este método, ya en resumen, pueden ser tabletas, pueden ser grajeas, cápsulas duras, suspensiones en recipientes de dosis única y otras presentaciones de dosis única, que ya mencionamos anteriormente. La uniformidad de contenido se puede comprobar mediante dos métodos. Uno es
cuando el método es el mismo que el de la valoración del principio activo, y el otro es cuando se indica un método diferente al de la valoración del principio activo. Ese se le llama especial. Ok. Primeramente, cuando el método es el mismo que el de la valoración del principio activo, vamos a utilizar 10 unidades del producto. Se van a analizar de forma individual. Después, si la cantidad de los principios activos es menor o es mayor a la que se requiere para hacer la valoración, vamos a tener que ajustar el grado de dilución de las soluciones o del volumen de las alícuotas. En el caso de que lleguemos a realizar alguna modificación, tenemos que hacer todas las correcciones necesarias para que los cálculos que nos den al final sean correctos. Ok, para calcular el contenido del principio activo equivalente a una unidad de dosis, vamos a hacerlo por dos métodos. Vamos a realizar dos valoraciones. Una valoración va a ser por el método de la valoración del principio activo, y la otra va a ser por el método especial de la uniformidad de contenido. Ok, ya que realizamos las dos valoraciones, vamos a calcular la masa del principio activo, que equivale a una unidad de dosis promedio. O sea, vamos a calcular el peso promedio. Todo este peso promedio lo vamos a calcular con los resultados que obtengamos de las dos valoraciones que realizamos anteriormente. Después de esto, vamos a calcular el factor de corrección, que se denomina F. Vamos a utilizar la fórmula F es igual a la cantidad del principio activo que obtuvimos con el método de la valoración del principio activo entre la cantidad del principio activo que obtuvimos con el otro método, que es el método especial de la uniformidad de contenido. Ok, pero ¿cuándo es que vamos a hacer corrección y cuándo no vamos a hacer corrección? Ok, en el caso de que nuestro valor del factor de corrección se encuentra entre más o menos 0.970 y 1.030, no vamos a realizar corrección. Pero en el caso de que el valor del factor de corrección no se encuentre entre este rango, que es de 0.970 y 1.030, vamos a calcular nuevamente la cantidad de principio activo a cada unidad de dosis, y lo vamos a multiplicar por el factor de corrección cada una de las cantidades que obtengamos con el método especial. Bueno, para la interpretación hay dos criterios. El primero es si el promedio de los límites especificados en la valoración del principio activo en la monografía es menor o igual al 100%. Y el segundo criterio es si el valor es mayor a 100%, se va a estudiar el primero, ya que el segundo es menos frecuente. Para las tabletas, grajeas y sólidos estériles que están destinadas para el uso parenteral, si no se indica otra cosa en la monografía, la uniformidad de dosis se cumple si la cantidad del principio activo en cada una de las 10 unidades de dosis determinada por cualquiera de los dos métodos ya mencionados, que es el de variación de masa o el de uniformidad de contenido. Bueno, si la cantidad del principio activo se encuentra dentro del rango de especificación, que es de 85% a 115% de la cantidad que se indica en el marbete. Y también si la desviación estándar relativa es igual o menor al 6%. En dado caso de que una unidad se encuentre fuera del rango de especificación, que es el de 85 a 115%, pero ninguna fuera del rango del 75 a 125% de la cantidad que se indica en el marbete, o bien si la desviación estándar relativa es mayor al 6%. Si se presentan las dos situaciones, se deben probar 20 unidades de dosis más. Se cumplen los requisitos cuando no más de una de las 30 unidades de dosis está fuera del rango de especificación normal, que es el de 85 a 115%,
y ninguna fuera del rango del 75 al 125%. O si la desviación estándar relativa de las 30 unidades de dosis no es mayor a la cantidad de 7,8%. En el caso de las cápsulas, si no se especifica otra cosa en la monografía, la uniformidad de dosis se cumple si la cantidad del principio activo en no menos de 9 de las 10 unidades de dosis determinada por cualquiera de los dos métodos se encuentra dentro del mismo rango de especificación, que era de 85 a 115%, y ninguna de estas fuera del rango del 75 a 125% de la cantidad que se indica en el marbete. Y también si la desviación estándar relativa es igual o menor al 6%. Si dos de las tres unidades están fuera del rango de especificación de 85 a 115 y ninguna fuera del rango de especificación de 75 a 125%, o si la desviación estándar relativa es mayor al 6%, o bien si se presentan ambas situaciones, se tendría que probar 20 unidades de dosis más. Si no más,
De 3 de las 30 unidades de dosis están fuera del rango de especificación de 85 a 115% y ninguna fuera del rango del 75 al 125. Y también si la desviación estándar relativa de las 30 unidades de dosis no es mayor al 7,8, entonces los requisitos sí se van a cumplir. En el caso de una forma fenolítica existan dos o más principios activos y algunas de ellas no cumplen los requisitos para variación de masa, para dicho principio activo debe realizarse la prueba de uniformidad de contenido. El método de uniformidad de contenido se basa en determinación cuantitativa del contenido individual del principio activo en un cierto número de unidades de formas farmacéuticas de dosis única. Para determinar la variación de los contenidos individuales está dentro de límites establecidos, se puede aplicar, eso se puede aplicar en todas las formas farmacéuticas y es necesario en los casos que que se describen a continuación, que es tableta recubierta, con excepción de las tabletas recubiertas con una película y que contengan 25 miligramos o más de un principio activo que constituya el 25% o más de la masa total de la tableta, en suspensiones, emulsiones o geles, en bases de dosis única o en cápsulas blandas destinadas exclusivamente para administración sistémica y no para los fármacos destinados para administración externa o cutánea. Sólidos, que estériles o no, envases de dosis única con sustancias agregadas, ya sean activas o inactivas, cuando no cumplen los requisitos establecidos para variación de masa. Soluciones para inhalación envasadas en frasco o ámpula de vidrio o de plásticos destinadas para uso de nebulizadores, a menos que se indique algo diferente en la monografía individual. Analizar individualmente 10 unidades de dosis, como se indica en la valoración del principio activo de la monografía individual del producto, a menos que se indique otra cosa en el procedimiento para la uniformidad de contenido. Calcular el valor de aceptación para soluciones orales, suspensiones orales, jarabes, emulsiones orales o geles orales en envase de dosis única. Mezclar bien y realizar la valoración del principio activo en la cantidad del material que drene desde el envase individual en no más de 5 desviaciones estándar de la muestra, y para productos con valores altos de viscosidad realizar la valoración sobre la cantidad de material bien mezclado que se obtiene retirando en forma cuantitativa del contenido de un envase individual, expresar resultados como dosis liberada y calcular el valor de aceptación mediante la fórmula de M, que en este caso sería el caso, menos la media de los contenidos individuales expresados como el porcentaje de la cantidad declarada, más la constante de aceptación por la desviación estándar de la muestra. En casos de supositorios y sistemas transdérmicos se analizan 10 unidades individuales, como se indica en la evaluación de la monografía individual del producto, a menos que se indique otra cosa en el procedimiento para uniformidad de contenido. En la expresión de resultados se aplican criterios a menos de que otra cosa se especifique en la monografía individual, y como nota, para estas formas farmacéuticas no se requiere cálculo de valor de aceptación. Se cumplen los requisitos de uniformidad de dosis si el valor de aceptación de las primeras 10 unidades de dosificación no es mayor que L1, que es el máximo valor de aceptación permitido en el porcentaje, y si el valor de aceptación es mayor que L1, analizar las siguientes 20 unidades y calcular el valor de aceptación. Se cumplen los requisitos si el valor de aceptación final de las 30 unidades de dosificación no es mayor que L1 y si el contenido individual ninguna unidad de dosificación es menor que 1 menos 0,01 por L2, que es el máximo intervalo
permitido para la desviación de cada unidad de dosificación probada a partir del valor de cálculo de m, ni mayor que 1 más 0.01 por L2, como se especifica en cálculo del valor de aceptación de uniformidad de contenido o en variación de masa, a menos que se indique otra cosa en la monografía individual. L1 es igual a 15 y L2 es igual a 25. Una vez vista la teoría sobre uniformidad de dosis, los procedimientos que se realizan para cada forma farmacéutica y los parámetros a considerar que debemos tener en cuenta durante el procedimiento de uniformidad de contenido, podemos pasar al área práctica. Para ello realizaremos un problema sencillo paso a paso, en donde se toma como producto a analizar el paracetamol de 650 miligramos. En la monografía podemos encontrar que su valoración corresponde a los valores de 90% a 110%. Antes de realizar cualquier análisis de uniformidad, debemos contar con 30 tabletas en total, de las cuales se pesarán 10 unidades. Después debemos obtener el porcentaje de distribución de principio activo en cada una por medio de la regla de 3. Para el ejemplo 1 tenemos que 722 miligramos entre 650 miligramos correspondiente al paracetamol lo multiplicamos por 100. Este nos da un valor de 111%. Una vez obtenidos los 10 porcentajes, se procede a obtener el promedio y la desviación estándar. Para el siguiente paso, en el paso 4 debemos obtener el valor de T, que es el promedio del rango de aceptación, es decir, la suma de 90 más 110, dividido entre 2, lo que nos da un valor de 100%. Como dato, la FEUM nos indica que si un producto no cuenta con este valor, se le debe considerar como un total de 100%. En la tabla pueden observar que el área de datos se encuentran valores con otro color. Esto es porque estos valores son constantes y se encuentran dentro de los datos dados por la FEUM, que se pueden mostrar en las tablas anteriores. Para la constante de estabilidad, en el paso 5 se utilizará el valor 2.4, que corresponde a 10 tabletas. Para el paso 6 debemos tener en cuenta el promedio, el cual es de 111.33, es decir, se encuentra dentro del rango del caso 1 de M, que es el valor de referencia, y se utiliza entonces la última fórmula para obtener el valor de aceptabilidad, como se muestra en la parte de abajo. Se prosigue a sustituir los valores y obtenemos 8.342, lo que quiere decir que el producto cumple con el rango de aceptación, es decir, con el caso L1, al ser un valor menor de 15, el cual es para 10 tabletas. Por último, para poder dar nuestro veredicto, debemos calcular DER mediante la siguiente fórmula: 100 por desviación estándar entre promedio, y se obtiene un valor de 0.55%, es decir, se cumple. El veredicto final es que el producto cumple con los requisitos, ya que se encuentra en el rango de aceptación y ninguna tableta cuenta con más de 115% del valor del producto. Asimismo, se tiene un valor de L1 menor de 15 y la constante de variación es menor al 6%, es decir, DER. Es importante mencionar que si los requisitos no se cumplen, se deben analizar las otras 20 tabletas para obtener un total de 30 unidades. Se realizará el mismo procedimiento, solo que ahora se debe cumplir con el parámetro que es L2 es igual a 25.